Hola, yo soy Dana Yo soy Edward. Yo soy Simón. Yo soy Nicolás. Yo soy Wilson. y hoy vamos a hablar acerca de los movimientos estudiantiles en el mundo, Colombia y la UPTC. A lo largo de la historia, los estudiantes han sido protagonistas de cambios que parecían imposibles, no porque querían poder, sino porque entendieron antes que otros que el sistema necesitaba transformarse. Los estudiantes aparecen como un grupo particular, forman parte de una élite educativa en crecimiento, pero carecen de poder político real. Esta posición intermedia les permite desarrollar una conciencia crítica, pero también una inconformidad estructural. Primero vamos a hablar acerca de los distintos movimientos que surgieron en el mundo. 1968 no fue un año cualquiera, fue un punto de quiebre global. En distintos países, los estudiantes se levantaron casi al mismo tiempo, cuestionando el autoritarismo, el capitalismo y las estructuras tradicionales. En Francia, estudiantes universitarios iniciaron protestas contra un sistema educativo rígido y una sociedad conservadora. Lo que empezó como una protesta estudiantil terminó en una huelga general con millones de trabajadores. Ese mismo año, en México, estudiantes exigían libertades políticas y el fin del autoritarismo. El movimiento creció hasta convertirse en una movilización nacional. La respuesta del Estado fue la masacre de Tlatelolco. También en ese mismo año miles de estudiantes chinos se concentraron en la plaza de Tiananmen, exigiendo reformas democráticas. No se trataba solo de demandas académicas, sino de una crítica directa al modelo político. La Reforma de Córdoba de 1918 marca un punto de inflexión en la historia de la educación en América Latina. Los estudiantes se rebelaron contra un modelo universitario clasista, autoritario y controlado por sectores tradicionales. Lograron autonomía universitaria, cogobierno y liberación. Décadas después, en Chile, estudiantes secundarios protagonizaron la llamada Revolución Pingüina. Exigían educación gratuita y de calidad. A diferencia de 1968, este movimiento logra reformas concretas en el sistema educativo. En el mundo árabe, miles de jóvenes y muchos estudiantes lideraron protestas contra dictaduras. Utilizaron redes sociales para organizarse. Este movimiento introduce un nuevo elemento, la tecnología como herramienta de movilización. En Venezuela, los estudiantes han sido protagonistas de protestas contra el gobierno desde inicios del siglo XXI. Han denunciado crisis económicas, falta de democracia y represión. En Estados Unidos, los estudiantes afrodescendientes lideraron luchas contra la segregación racial. Su movilización no solo cuestionaba leyes injustas, sino una estructura histórica de exclusión. Aquí se evidencia que los movimientos estudiantiles no son homogéneos, se entrelazan con luchas de identidad, clase y raza. Durante la Guerra de Vietnam, estudiantes estadounidenses protagonizaron protestas masivas contra el conflicto. Cuestionaban el reclutamiento obligatorio y la legitimidad de la guerra. En este caso, muestra que los estudiantes pueden convertirse en una fuerza de oposición directa al Estado. Si bien en el mundo hay movimientos, en Colombia no es la excepción. Por lo tanto, vamos a mirar los movimientos estudiantiles que surgieron en Colombia. En Colombia, el movimiento estudiantil no ha sido una línea constante. Ha surgido en momentos de crisis, se ha transformado con el tiempo y en muchas ocasiones ha tenido que enfrentarse a la represión. Más que una sola historia, es la sucesión de generaciones que en distintos contextos han intentado cambiar el país. En 1921, en la Universidad de Antioquia, un grupo de estudiantes hizo una solicitud aparentemente simple. Querían que, junto a la imagen religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, se colocara el retrato de Fidel Cano, representante del pensamiento liberal. La negativa de las autoridades no solo cerró el diálogo, también dejó en evidencia los límites de la libertad dentro de la universidad. La respuesta fue un paro estudiantil que logró despertar solidaridad en todo el país. Años después, en 1926, en la Universidad del Cauca, el conflicto tomó otra forma. Allí los estudiantes cuestionaban una norma que los obligaba a participar en prácticas religiosas bajo amenaza académica. La protesta buscaba autonomía frente a la imposición ideológica, pero sin embargo, en este caso, el movimiento no logró su objetivo y los estudiantes tuvieron que someterse nuevamente a las reglas establecidas. A comienzos del siglo XX, Colombia vivió una profunda crisis tras la pérdida de Panamá. En ese contexto, surge la llamada Generación del Centenario, un grupo de jóvenes intelectuales y estudiantes que buscaban repensar el país. No salían masivamente a las calles como movimientos posteriores, pero sí cuestionaban el atraso político, la falta de modernización y el dominio de las élites tradicionales. Con el paso de los años, el descontento dejó de ser solo intelectual. En 1929, estudiantes salieron a las calles en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales. Estas protestas reflejaban el rechazo de un sistema excluyente y autoritario.
En 1938, nuevas movilizaciones evidenciaron que la inconformidad persistía, ahora ligada también a debates sobre educación, democracia y participación. A finales de los años 50 surge el movimiento obrero estudiantil campesino. Este movimiento refleja un cambio importante. Los estudiantes dejan de actuar solos y se articulan con obreros y campesinos. En un país marcado por la violencia política, estas alianzas buscaban transformar no solo la educación, sino toda la estructura social. En 1971, Colombia vivió uno de los momentos más importantes del movimiento estudiantil. El paro nacional estudiantil reunió a miles de jóvenes en todo el país. Protestaban contra la influencia extranjera de la educación, la falta de autonomía universitaria y las desigualdades del sistema. La respuesta fue la represión. Este momento marca un punto clave. El Estado reconoce al movimiento estudiantil como una fuerza política real y comienza a enfrentarlo como tal. A finales del siglo XX y en medio de una crisis institucional profunda, los estudiantes impulsaron una iniciativa inesperada, la séptima papeleta. Lo que comenzó como una propuesta simbólica terminó abriendo el camino hacia una nueva constitución. En 2011, el movimiento estudiantil reaparece con fuerza a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Surge como una respuesta a una reforma a la educación superior que muchos consideraban excluyente. A diferencia de etapas anteriores, este movimiento se caracteriza por su organización horizontal y su capacidad de articulación nacional. Entre 2018 y 2021, los estudiantes volvieron a ocupar un papel central en las movilizaciones sociales en Colombia. Las protestas no se limitaron a la educación, sino que incluyeron desigualdad, falta de oportunidades e inconformidad con el sistema político. Estas movilizaciones se conectaron con otros sectores de la sociedad, ampliando su alcance. En Colombia, los movimientos sociales tuvieron mucha repercusión en muchas instituciones educativas. Una de ellas es la UPTC. Veamos qué movimientos se han dado en nuestra universidad. La historia del movimiento estudiantil en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no puede entenderse como una serie de hechos aislados. Es el resultado de un proceso continuo profundamente ligado a la evolución política, social y educativa del país. Como muchas universidades públicas en Colombia, la UPTC ha sido escenario de debate ideológico, protesta social y construcción de pensamiento crítico, especialmente en la región de Boyacá. Durante las décadas de 1960 y 1970, los movimientos estudiantiles en Colombia estuvieron influenciados por corrientes de izquierda y por procesos internacionales como la Revolución Cubana. En este contexto, los estudiantes comenzaron a cuestionar no solo la educación, sino también el papel del Estado y las estructuras de poder. En la UPTC, aunque con menor visibilidad que en otras universidades, se fue consolidando una cultura política estudiantil basada en la participación y la crítica. En la década de 1980 y 1990, el movimiento estudiantil de la UPTC adquirió formas más organizadas, pero también más conflictivas. Este periodo coincidió con la intensificación del conflicto armado en Colombia y una fuerte polarización política. Las universidades públicas se convirtieron en espacios donde coexistían distintas ideologías, generando tensiones constantes. En este contexto, comenzaron a presentarse enfrentamientos con la fuerza pública, así como forma de protesta contrafrontivas. Dentro de la historia del movimiento estudiantil en la UPTC, hay hechos que no solo se recuerdan, sino que construyen identidad. Uno de los más significativos es la muerte de Tomás Herrera Cantillo, estudiante y líder que perdió la vida en un contexto de protesta y conflicto social. Su muerte no fue un hecho aislado, sino que es un reflejo de una época en la que la movilización estudiantil estaba atravesada por tensiones políticas, represión estatal y una muy fuerte polarización ideológica. A partir de este suceso, toda la comunidad universitaria comenzó a construir una memoria colectiva en torno a su figura. Cada año, su conmemoración se convirtió en un espacio no solo de recuerdo, sino de movilización, donde todos los estudiantes reafirmaron su papel como actores políticos y defensores de la educación pública. Uno de los episodios más críticos ocurrió en marzo de 2012. Durante una jornada de protestas en la sede de Tunja, en medio de una movilización, un grupo de estudiantes transportaba artefactos explosivos artesanales. La situación se salió de control cuando uno de estos artefactos detonó dentro del campus. La explosión dejó varios estudiantes gravemente heridos, y días después, uno de ellos falleció. El impacto fue inmediato, la universidad suspendió actividades y se declaró duelo institucional. El hecho generó un debate nacional sobre los límites de la protesta estudiantil. Este momento marca un antes y un después. Paralelamente, la UPTC participó activamente en las movilizaciones nacionales de 2011 contra la reforma a la educación superior.
Estudiantes organizaron asambleas, marchas y paros académicos. Estas protestas lograron que el gobierno retirara la reforma. Después de 2012, el movimiento estudiantil en la UPTC comienza a transformarse. Aunque las movilizaciones continúan, adoptan formas más organizadas y menos violentas. Se fortalecen los espacios de representación estudiantil y el diálogo con las directivas. En el paro universitario de 2018 y el paro nacional de 2021, los estudiantes de la UPTC participaron activamente. Sus demandas ya no se limitaban a la universidad, sino que incluían problemas estructurales del país, financiamiento educativo, desigualdad, condiciones de vida. Como conclusión, evidenciamos que a lo largo del tiempo el movimiento estudiantil en la UPTC ha pasado por distintas etapas: formación ideológica, confrontación, crisis y transformación. Hechos como la explosión de 2012 obligaron a replantear las formas de protesta. Hoy el movimiento sigue activo, adaptándose a nuevos contextos y desafíos. A lo largo del tiempo, los movimientos estudiantiles han demostrado que el cambio no siempre viene desde el poder, sino desde quienes lo cuestionan. Aunque enfrentan límites y conflictos, han logrado transformar ideas, instituciones y realidades, porque cada generación de estudiantes no solo responde a su presente, también construye el futuro.